Ya tenemos la comunicación y del otro lado de la línea lo tenemos con Historia Agrietada al señor Daniel López. ¿Cómo está, Daniel? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien. ¿Vos, Eduardo? Ale, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Esperando el miércoles estamos. Bueno, les agradezco mucho. Ustedes dos nomás son, ¿eh? Tenemos hinchada, no lo digas así. Tenés hinchada. Bueno, gracias. Bueno, hoy habíamos estado hablando un poquitito en privado. La idea es charlar un poco sobre Sarmiento presidente. Es necesario dividirlo porque es un hombre que no da como para... Tendríamos que estar 3 días hablando de Sarmiento y la verdad se aburriría todo el mundo, ¿no? Así que yo preferí dividirlo y tomar un pedazo de la vida de Sarmiento, que es Sarmiento presidente. Igual vamos a matizar con algunas cosas de su vida, pero vamos a enfocar ahí. En principio lo que quiero decir es que Sarmiento tuvo una vida agitada porque él tuvo un desacierto que fue al principio, digamos, cuando era joven. De algún modo lo desafió a Facundo Quiroga. Dijo barbaridades, las cosas que él pensaba, que era un bruto y todas esas cosas de Facundo Quiroga, y Facundo Quiroga, que era un hombre muy poderoso, lo condenó a muerte de alguna manera. Y entonces fue un hombre que tuvo que vivir escapando, se tuvo que escapar a Chile. Y bueno, y todo ese peregrinaje, porque después de Chile él termina yendo a Europa, lo mandan a Europa, y entonces todo el peregrinaje que él tuvo en su vida lo hizo un hombre muy viajado. Ese es el primer punto que quiero decir. Un hombre, más allá de después de lo que cada uno piense o no piense, digo, no podemos dejar de reconocer que era un hombre altamente capacitado. Ha viajado mucho, un hombre muy instruido, muy lector, y entonces ha llegado, digamos, a la presidencia con ese bagaje después de haber andado prácticamente por los lugares de vanguardia en el mundo, porque él estuvo en Europa, estuvo digamos, en las ciudades más importantes de Europa, y después estuvo en Estados Unidos. Bastante tiempo vivió en Estados Unidos, y no solo, hasta fue embajador argentino en Estados Unidos durante el gobierno de Mitre. Y es más, a él lo propone, estando como embajador, lo propone como presidente. Habíamos hablado la semana pasada de Lucio Mansilla, bueno, precisamente es Lucio Mansilla quien a él lo promueve como presidente en una elección donde van a entrar 2 candidatos más. Uno va a ser Rufino de Lizalde, y con Wenceslao Paunero, que era también otro militar, ellos muy apoyados por Mitre, y Urquiza, que también se presenta, pero Mitre no lo apoya para nada, porque él tiene miedo de que Urquiza vuelva a ser una gestión separatista como ya había pasado. Y entonces, bueno, la elección le da favorable a Sarmiento, y Sarmiento es consagrado presidente de los argentinos con una gran aceptación, más del 50% de los votos. Y bueno, entonces va a hacerse cargo de la presidencia con Alsina, Adolfo Alsina, que también tenía pretensiones presidenciales, pero Mitre lo convence y va a terminar Alsina siendo vicepresidente. Y entonces, bueno, se consagra Sarmiento presidente en 1868. Va a estar 6 años, el periodo eran 6 años, y va a ser un gobierno progresista, de verdad, va a ser verdaderamente progresista. Hay que ver, también hay que separar, porque a veces se confunde la mirada unitaria y se hace toda una mirada unitaria. Yo personalmente creo que Sarmiento tuvo otra mirada. Sarmiento era menos elitista, porque algunos creen que Sarmiento era elitista, y no era una persona elitista, pienso yo. Lo que él no se bancaba era lo que podríamos llamar, digamos, lo que estaba
fuera de la cultura, pero la palabra no sería exactamente cultura, digamos, la grosería, la chabacanería. Y yo creo que nadie se lo banca eso. Nadie medianamente normal se tiene que bancar eso. Y Sarmiento eso no lo podía ni ver. Hay que entender que él tenía los códigos de la época, ¿no es cierto? Los códigos de la época eran distintos a los que tenemos hoy, en todos los sentidos. Antes que nada quiero decir que él no se llamaba Domingo, porque mucha gente cree que él se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, y en realidad él no se llamaba, en las actas de nacimiento de él se llama Faustino Valentín Sarmiento. Y es la madre de él quien le decía Domingo, porque era muy devota de Santo Domingo, porque él nace en el día de Valentín. Entonces, bueno, le ponen ese nombre, pero en la casa le decía a todo el mundo Domingo. Domingo, los parientes, el padre, la madre, todo el mundo le decía Domingo, y entonces, bueno, le termina quedando Domingo. Para la historia, ¿no? Es un hombre que en el ejercicio del gobierno lo primero que hace es un censo nacional. Eso ya da una pauta de que era una persona que era muy capacitada, porque lo primero que buscó, digamos, fue información. Un estadista, digamos. Un estadista, para mí fue un gran estadista. Un gran estadista que, vuelvo a repetir, venía lisa y llanamente de Estados Unidos, de haber absorbido, porque él estuvo muy en contacto con escritores norteamericanos, él era un gran escritor y una persona, digamos, muy relacionada, y él venía con esa idea de Estados Unidos. Él cuando fue allá, él dijo que el progreso era Estados Unidos y no Europa. Y entonces vino con esa idea, y lo primero que hace es un censo nacional que arroja algunos resultados que son interesantes. Voy a dar 2 o 3 números nada más como para que tengamos una dimensión. En principio el país tenía 1.736.701 habitantes. Y el 70% de esas personas eran analfabetas. Es decir, más de 1 millón de personas que eran analfabetas. Y el 75% de todas esas personas vivían literalmente en la pobreza. Entonces ese es el punto donde él arranca para trazar de alguna manera lo que va a ser su gestión de gobierno. Y entonces él, que tenía una clara identificación con la educación, lo dije hace unos minutos atrás, y una identificación distinta a la de Mitre, porque Mitre era una persona que tenía una idea elitista. Él creía que los de categoría alta eran los que se tenían que educar. Y Sarmiento no, Sarmiento tenía una idea de que la educación era el motor del progreso. Y entonces se dedica a hacer una gran campaña para la educación. Tanto así que crea, bueno, todo el mundo lo sabe, esto no lo invento yo, digamos, crea más de 800 escuelas, funda bibliotecas, trae profesores extranjeros, porque acá había una gran carencia de profesores para que les enseñen. Es muy conocida la historia de las maestras de Boston que hace traer. Bueno, funda bibliotecas y genera un movimiento enorme donde más de 100.000 niños empiezan a estudiar, a hacer sus estudios por primera vez. Es decir, hizo una gran revolución de la educación, y esto es algo innegable. Por más que uno quiera ver algún otro aspecto de Sarmiento que a mí personalmente por ahí puede no gustarme, hay que reconocer que fue un hombre que desde ese punto de vista fue extraordinario. En el año 70, durante su presidencia, esto ya también lo hablamos un poquito el otro día, un poco anterior, sucede la muerte de Urquiza. Él va a ir a un acto a Entre Ríos. Urquiza lo llama para festejar los años de la batalla de Caseros, donde él había actuado, acordémonos, como boletinero de guerra. Y él va a ir, y al poco tiempo de ese hecho, a Urquiza lo van a matar en su casa. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de la muerte de Urquiza, pero lo asesinan en su propia casa en abril. Esto fue en febrero, que fue Sarmiento, y en abril lo asesinan a Urquiza, aparentemente por una orden de López Jordán. Entonces Sarmiento, a cargo del gobierno, no puede tolerar eso, y bueno, manda unas tropas muy modernas, ya habían comprado unas coheterías muy modernas también,
y aplasta rápidamente todo el movimiento que en teoría le había dado muerte a Urquiza, y López Jordán se termina escapando. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, sí. Bueno, y entonces a raíz de eso, ¿por qué hago este comentario? Porque a raíz de eso, él durante su presidencia va a sufrir un atentado. El atentado va a ser unos años más tarde. López Jordán, ya recuperado, va a contratar en Uruguay a unas personas para que atenten contra su vida. Y entonces una noche Sarmiento en su carruaje iba a la casa de Dalmacio Vélez Sarsfield, que después termina siendo quien escribe el código civil y es más, se proclama el primer código civil de la nación. Escrito precisamente por Dalmacio Vélez Sarsfield. Y Sarmiento tenía una relación amorosa que la mantuvo durante bastantes años más con su hija, que se llamaba Aurelia Vélez Sarsfield. Y entonces él iba, casi todas las noches iba a la casa de Dalmacio. Y en ese trayecto que él hacía, lo emboscan unos hermanos que se llaman Guerri, que los habían contratado a los Guerri para eso, y el asunto que les habían dado un arma demasiado cargada. Y cuando uno de los Guerri tira el tiro, el arma explota. Y le explota en la mano y le rompe toda la mano a la persona. Bueno, después los terminan agarrando a uno, al poquito tiempo ya lo agarran al otro enseguidita, agarran a un tercero y enseguida saben de que la conspiración vino desde Uruguay. Bueno, él manda a un jefe policial a Uruguay a investigar, y ya lo habían matado al que armó, digamos, a los Guerri, que les pagó 10.000 pesos, les pagaron a los Guerri, ya lo habían matado en Uruguay para que se calle la boca. Y bueno, terminan después descubriendo por papeles que se encontraron que el que estaba atrás del atentado termina siendo López Jordán. Simplemente voy a decir con respecto a López Jordán que es el último caudillo del país y termina muriendo, también muerto de un balazo en la capital, pero ya mucho más adelante, en 1889. También con un atentado, digamos, de una persona. Bueno, en el 1871 sucede la fiebre amarilla. Ya habíamos hablado un poquito de la fiebre amarilla también en alguna de las charlas anteriores, que la trajeron los mismos soldados que fueron a la guerra del Paraguay. Cuando volvieron de la guerra del Paraguay, volvieron con la fiebre amarilla. Y la contagiaron en la capital a la fiebre amarilla, y fue tremenda porque en pocos meses, en unos 4 meses más o menos, murieron 14.000 personas. Digo, devastadora para la infraestructura que tenía la capital, fue una cosa impresionante. Las familias más adineradas se mudaron de lo que era la capital tradicional, digamos, alrededor de la Plaza de Mayo, y construyeron o edificaron una primer ciudad, una ciudad que hoy es un sector de la capital muy bonito, que es Belgrano, las barrancas de Belgrano, que en ese entonces eran todas quintas prácticamente. Durante su gobierno se tendieron unos 5.000 kilómetros de vías férreas. Se instaló también el cable transoceánico, es decir, el cable que cruza hacia Europa por abajo del océano, que eso fue un prodigio para la época. Hay que entender también que es una época donde empiezan a venir uno atrás de otro todos los avances tecnológicos. Y eso permitía una comunicación inmediata con Europa. Y hay que imaginarse este adelanto, ¿no? Él fundó la escuela naval también, fundó el colegio militar. Bueno, aprobaron el Código Civil, lo dije hace un momento, y también se ocupó mucho del tema de las plantas, digamos, en el caso de la botánica, y de traer especies que en el país no había. Por ejemplo, él trajo el mimbre, porque él había estado en Chile, y en Chile está la ciudad más importante del mundo del mimbre.
mimbre que habían llevado los españoles a Chile, ¿no? Y él trajo personas para que enseñaran a trabajar, para que hicieran cestas de frutas, porque él veía que las frutas del Tigre, el Tigre básicamente era una zona frutera, había todo tipo de frutales y comerciales, ¿no? Y él veía que se desperdiciaba mucha fruta y entonces él pensó que haciendo canastas y que la gente vendiera las frutas en canastos iba a ser una gran ventaja. Y bueno, de hecho fue así. Por eso digo, un hombre que miraba para todos lados, no un solo aspecto, ¿no es cierto? Trajo también probablemente el eucaliptus, y se cree que trajo las nueces pecan, probablemente de Estados Unidos. En la capital también hizo modificaciones muy grandes porque se demolió lo que era la Casa de Rosas, en lo que es hoy precisamente el Rosedal es lo que está ahora donde estaba la Casa de Rosas, en los bosques de Palermo. O sea que los bosques de Palermo prácticamente se los deben a Sarmiento. Es un hombre que se termina después muriendo en Paraguay, lo dijimos el otro día, en 1888, bastante después, se va a morir en Paraguay. Él va a morir el 11 de septiembre en Paraguay, pero va a terminar llegando acá al país por una serie de actos y demás que se fueron haciendo, porque fue un hombre muy respetado en su momento, a pesar de que tenía un carácter tremendo. Va a terminar viniendo, el 11 de septiembre es el día que se festeja el Día de Maestro, y va a terminar llegando a Buenos Aires, donde le hacen una gran recepción el 21 de septiembre. Y digo esto porque el 21 de septiembre se conmemora el Día del Estudiante precisamente porque es el día que los restos de Sarmiento llegan a Buenos Aires. Claro, por eso, algunas cosas que por ahí uno... Sí, sabemos todos que el 21 de septiembre se cree que es porque es el día de la primavera, en realidad es porque un estudiante propuso precisamente por la llegada de los restos de Sarmiento. Hoy eso ha quedado medio soslayado y lo que se recuerda que es precisamente por el día de la primavera, ¿no? Un hombre que ha sido con un carácter tremendo, digamos, no aceptaba que le dijeran que no, precisamente por eso le dijeron el loco, y manejó el gobierno con esa característica, digamos. Tenía pocas pulgas, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo creo que este es el semblante que tiene que quedar de Sarmiento. Un hombre que la verdad fue un gran estadista, que tuvo una mirada muy grande, dejó un gobierno mucho mejor de lo que lo encontró, y fue un hombre de vanguardia para su época. Después tuvo expresiones absolutamente desacertadas que cuando uno las lee hoy, si uno lo magnifica por eso, va a tener una imagen negativa de él, pero hay que poner todo en la balanza, ¿no es cierto? Desde luego, ya hablamos muchísimo del tema del indio durante todo este ciclo. Él tenía una mirada, como que era la barbarie. Y él estaba en total desacuerdo con la barbarie. No puedo agregar más al respecto. Era lo que él pensaba, ¿no es cierto? Bueno, muchachos, hasta acá llegó el día de hoy. Espero que les haya gustado. Sí. Daniel, antes de cortar, quería preguntarte, ¿qué es esto, no? Argentina soleada, bitácora de un viaje y 10 cuentos delirantes. Bueno, gracias. Estoy lanzando en unos poquitos días mi libro, que es ese, mi nuevo libro, digamos, que va a salir ahora ya nomás. Va a estar a la venta, ya después les voy a pasar, seguramente en Macondo. Es un libro que narra un viaje personal, digamos, con un poquito de historia, digamos, muy entretenido. Narra un viaje hacia el norte, desde Buenos Aires hasta Jujuy, hecho por mí y por un acompañante imaginario que es el lector, todo el tiempo. Y en cada una de las paradas, que son en las capitales de provincia, que se para a dormir, digamos, yo propongo parar a dormir, propongo la lectura de un cuento. Tiene el esquema más o menos parecido, no es que yo lo haya inventado, es el esquema de las 1001 noches, donde se va contando, digamos, un cuento
para sostener la historia. Y entre medio voy narrando, bueno, las vivencias del viaje, aspectos interesantes de los lugares que tienen que ver con historias. Creo que es muy entretenido el libro. Así que bueno, la semana que viene ya les voy a dar algunos datos más y no hay posibilidad de hacer una presentación porque, bueno, como está el país, ¿no? Es complicado. Lo que sí voy a ofrecerles, que seguramente va a ser para el programa que hacen el domingo, creo que ustedes hacen sorteos, Sí, sí. les voy a regalar un ejemplar para que lo puedan sortear para los oyentes. Muy bien, muchísimas gracias. Así que se los voy a acercar de algún modo. No sé si podrá ser de acá al domingo y si no va a ser seguramente para la semana que viene. Pero eso es un hecho. Muchas gracias, Daniel. No, al contrario, es un placer participar de este programa y bueno, espero que les haya gustado Sarmiento y que hayan sacado sus propias conclusiones. Sí. Tal vez, como vos decís, digamos, uno no sabe tanto, pero siempre pareció que una persona, por lo menos digamos, a lo mejor era más importante si uno se pone más que lo que dijo, lo que hizo y gana ampliamente. Claro. Es lo que hizo. Después con lo que dijo a veces le embarraba bastante, pero no, claro. le hizo algunas también, ¿no? De que no sí. eran Sí, no. lindas, Era un hombre de acción. Pero vuelvo a repetir, él es un hombre de la época. Nunca hay que separar estos hombres con la época. Claro. Ya hablamos mucho de la época, de cómo se maneja. Nunca hay que separar a estos hombres de la época, pero para su época fue un gran progresista. Él, y luego va a venir también una serie de gobiernos que desde ese lugar desde los progresos van a ser progresistas. Después hay que ver si nosotros pensamos cuando hablamos de para unos pocos o para todos, bueno, ahí es más complejo, ¿no es cierto? En el caso de Sarmiento yo creo que no, él para nada fue un hombre elitista, creo yo. Hay que separar muy bien, él no fue Mitre, digamos, no tenía la mirada de Mitre. Y por eso la escuela que él pensaba era una escuela para todos, digamos, una escuela pública, ¿no es cierto? Después podremos decir que bueno, él lo que quería era un mínimo de educación, porque para el trabajo, qué sé yo, podríamos discutir hasta mañana. Pero para mí fue un hombre que no fue elitista, fue más bien popular. Pero lo popular de él rayaba con la incultura. Hay que trazar ahí una línea muy finita, porque para arriba él no se bancaba una. Y bueno, y lo decía de una manera que era contundente. No por ahí como lo estoy diciendo yo, ¿no? Sí. Bueno. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por escucharme y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.